Perú aún no, o sea, se están dando pequeños pasos, sin embargo, no se ha avanzado mucho con esa filosofía debido a que la salud animal tiene que ver mucho con la salud pública, ¿no? Así como la salud del ecosistema con la salud pública. Y el MINSA solo ve salud humana y si bien contrata médicos veterinarios para el área de epidemiología, no es algo que haya mucho compendio, como por ejemplo la salud animal, que aún es competencia del SENASA y el SENASA aún es competencia del MINAGRI, ¿no? Asimismo, bueno, ese era mi aporte o mi punto, ¿no? Bien, Miguel, muchas gracias. Muy bien, estás muy bien informado. Efectivamente, el tema de- el sector salud ve el tema de la sanidad animal a través de los programas de zoonosis, ¿no? Y cierto, no tienen una mirada integral de esos programas, ¿no? A punto de vista de la salud animal. Eso más bien se maneja en el Ministerio de Agricultura, lo cual es una locura porque el Ministerio de Agricultura debería manejar la sanidad animal en tanto elemento productivo, pero no como un componente de salud pública, ¿no? Son elementos que tienen que ir incorporándose en una visión distinta de salud. Debo reconocer que salud es un sector que está muy avanzado en el tema de sus políticas públicas, ¿no? A pesar de lo que tú nos comentas, eh, ellos están más que otros sectores avanzados en el tema de políticas, porque tienen asesorías importantísimas, la OMS, por ejemplo, ¿no? Está muy ligado al trabajo del Ministerio de Salud. Incluso los funcionarios del Ministerio de Salud han sido funcionarios de la OMS, entonces ahí hay un puente comunicante muy importante. Pero sí, hay temas, hay sectores como este que tú nos dices, ¿no? La salud, la sanidad animal ligada a la salud pública. ¿Cómo logramos que eso haga un match y que el ministerio trabaje el tema de sanidad animal y no solo, como hasta ahora, solo las zoonosis, que son estas enfermedades que pasan de animales a seres humanos? Interesante. Y muy adecuado que te prepares para ejercer la gestión pública, ¿no? Es básico que quienes entran al Estado entren con un nivel de preparación, ¿no? Yo los he visto entrar durante 30 años y te aseguro que la mayor parte de los casos había mucho ensayo y error. Es importante tener un bagaje previo de conocimientos que te permitan afrontar una responsabilidad en el Estado, ¿no? Es muy importante. ¿Alguna consulta más o intervención más, por favor? Si no, vamos a continuar entonces con nuestra clase. María quería hacer un comentario. Ya saben, solo hagan... Sí, buenas Muy bien. Sí, María, tardes. buenas tardes, cuéntanos. Sí, buenas tardes. Me llamo María Santillana, soy licenciada en Administración de Negocios Internacionales, trabajando para CENCICO, que es una institución adscrita al Ministerio de Vivienda. Estoy trabajando en el área de gerencia general. Estoy tomando este diplomado para poder hacer una línea de carrera dentro de la institución. Muy bien. Bien, María, muy bien que nos comentas eso, ¿no? CENCICO, que es un organismo básicamente de calidad y de capacitación, ¿no? Este es su, su rubro central y pertenece al Ministerio de Vivienda, ¿no? Y interesante lo que dices, hacer una línea de carrera, efectivamente, ¿no? Llegar al Estado, capacitarse en el Estado es algo que hoy vamos a ver la reforma del servicio civil que va hacia lo que tú buscas, hacia una línea de carrera dentro de la institución pública. Esto se perdió en los 90, ¿no? Uno de los efectos negativos de los cambios, las reformas que hubieran en los años 90 con respecto al Estado, fue precisamente el perder la línea de carrera. O sea, perdimos la posibilidad que los empleados públicos hagan carrera dentro del Estado, ¿no? Cosa que sucede hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Vamos a ver cómo eso está cambiando, pero todavía en la mayor parte de las unidades públicas no es posible hacer línea de carrera porque hay un elemento allí que se quebró en los 90, que es la carrera pública, y que hoy está retomado en la nueva ley de servicio civil. Vamos a hablar de eso casi al final de esta presentación, ¿no?
Karina nos comenta que entre las decisiones que ha tomado el Estado para contrarrestar los efectos de la pandemia son los bonos, ¿no? Pero no han llegado a las personas vulnerables a extrema pobreza. Cierto, Karina. Eh, vamos a hablar de eso al final cuando hablemos de la pandemia, pero te adelanto que el problema de los bonos, curiosamente es raro decir en el Perú que plata había. Imagínense, decir en el Estado que había plata es un privilegio. Plata había, pero lo que no había era un registro de los más pobres, de las familias más pobres, ¿no? Pero qué raro, ¿no? Si lo censamos, y hace apenas 3 años hemos hecho un censo y hemos registrado cada vivienda en el Perú. Y el censo tenía una fiabilidad del 92%, o sea, solo un 8% de viviendas en el Perú no están registradas en el censo. Si ya teníamos ese censo, ¿por qué esa no fue la base de datos para dar un bono? ¿No? ¿Por qué decidimos dar el bono por persona cuando no tenemos un censo por persona, si no tenemos un censo por familia? ¿No hubiera sido más práctico dar un censo dar un bono por familia y sí sabemos dónde están las familias? Porque las hemos registrado. Claro, esa información censal es reservada, porque es información obviamente que afecta a la privacidad de las personas. Pero en una emergencia como esta, el bono se decidió darle a las personas. Nosotros en el Perú no tenemos un padrón de pobres, no lo tenemos. Hay un esfuerzo que es el SISFO, que es el Sistema de Focalización de Hogares, y hay unos registros de los programas sociales, que son los que se usaron, pero que están llenos de infiltraciones, es decir, de gente que no debe recibir el bono. ¿Saben cómo descubrimos eso? Con las canastas, ¿no? ¿Han visto ustedes el número, miles de funcionarios públicos que recibieron su canasta? ¿No? Porque estaba filtrada esa relación, estaba infiltrada, ¿no? El error, creo yo, fue pretender dar bono a personas y no a familias. Debimos darle bonos a familias y sí sabíamos dónde vivía cada familia, porque lo tenemos en el censo, por lo menos hasta hace 3 años, ¿no? La movilidad de los peruanos es ciertamente un poco alta, pero el margen de error hubiera sido muy bajo. Cierto, Lisandro nos dice, si hubiéramos tenido un CISFO bien potente, sí, pues, pero el CISFO tiene los problemas que vimos, ¿no? Entonces, incluso no usaron solo la base, usaron varias bases de datos y ahí la infiltración fue mayor, ¿no? Entonces ahí vimos los casos que se dan. Pero en correspondencia, yo diría, a grosso modo de lo que he visto en las informaciones que nos han entregado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, yo he visto que el impacto de los bonos ha sido por encima del 60%. O sea, ha habido sí un impacto en gente que ha recibido el bono en 60%, ¿no? Pero hay un 40% de ineficiencia que pudimos corregir, ¿no? Son decisiones al final que el Estado, políticas públicas que tiene que tomar el Estado, ¿no? Y además el tema de dar el bono, que vayan al banco, ¿no? Que vayan al banco para hacer las colas para contagiarse más, y el tema de un porcentaje amplísimo de la población pobre que no está bancarizada, que no tiene, y hemos sacado a tontas y a locas el famoso, como hemos visto eso, ya después de todo hemos sacado la cuenta bancaria DNI. Ustedes saben que el Banco de la Nación ha hecho una cuenta bancaria DNI, o sea, todos los peruanos ya que no tenían su cuenta en el Banco de la Nación, ya pueden acceder a una cuenta de ahorros con su DNI, porque se las han creado en el Banco de la Nación. Pero esa es una decisión a tontas y a locas, ¿no? Una decisión que no nos sirve ahora, ¿no? Habrá un momento, ciertamente cualquier evaluación que hagamos, estamos haciéndola sobre el camino, ¿no? Próximo año, acabado el tema, revisando hacia atrás, podremos evaluar qué pasó con los bonos. Yo creo que el error principal fue el pretender darlo por persona y no por familia. Un bono por familia hubiera sido mucho más eficiente, ¿no? Y además hubiera sido mayor, ¿no? Un bono mayor por familia. Y sí sabíamos dónde estaba, pues, ¿no? Hay un tema ahí de decisión que tenía que tomarse. Hay muchas cosas que se han hecho en el Perú, ¿no? Unos amigos míos renegaban sobre la compra, por qué se ha demorado tanto en comprar las pruebas rápidas, ¿no? Los respiradores, el oxígeno, porque hemos seguido el mismo sistema de contrataciones del Estado, pues, ¿no? Con unas modificaciones para que sea más rápido, eso no funciona. Y en el Perú sí hay una forma de comprar rápido. En el Perú sí hay una forma de comprar rápido. El Estado tiene una forma de comprar rapidísimo. ¿Ustedes saben qué pasaría si el Perú estuviera en una guerra en este momento? ¿Ustedes creen que en una guerra vamos a comprar balas utilizando el sistema de contrataciones públicas? No, no, sería absurdo, sería una tontería mayúscula.
¿Ustedes saben que hay un sistema que permite que el Perú compre balas en una guerra? Claro, no lo usamos hace muchísimos años, hace varias décadas que no lo usamos, pero sí hay un sistema que permite que el Estado compre de manera inmediata, rápida, y no se aplicó tampoco. No se aplicó tampoco. Y no se aplicó porque ese sistema se maneja en la inteligencia militar. Y quizás para no darle ese poder a los militares, no se decidió aplicar el sistema de compras rápidas, ¿no? Bien, vamos a continuar con nuestra clase y con el material que teníamos preparado para ustedes. Recordemos que el Estado da servicios públicos que deben satisfacer una necesidad colectiva, reservarse al Estado, los ciudadanos tienen derecho al servicio y se prestan de manera regular y continua en la mayoría de los casos, ¿no? Todo lo que hace el Estado es dar servicios públicos. O sea, cuando alguien en el Estado está trabajando, cuando una oficina está haciendo algo, la meta final de esa oficina es dar un servicio público. Así que lo que tenemos que hacer, todos los que somos empleados públicos y funcionarios públicos, es entender cuál es nuestro servicio, el servicio público que damos. Y recuerden, ese servicio lo conocemos en la cadena de valor del servicio público. Y en ese servicio tenemos que darle valor público. O sea, todo lo que definamos lo hacemos a través de los servicios públicos. Los servicios en el Perú, en el Estado peruano, pueden ser servicios públicos en general que se dan sin que los ciudadanos los soliciten de manera regular y continua, y en algunos casos exigen una tarifa. El alcantarillado, el agua potable, la limpieza pública son servicios regulares, permanentes, que se dan y que no tienes que pedir. Los servicios que se prestan en exclusividad son aquellos que se hacen de manera individualizable, es decir, donde el interesado pide ese servicio. Por ejemplo, una licencia municipal. Y los servicios no exclusivos son aquellos que pueden ser asumidos por terceros, ¿no? Pueden ser asumidos por otras instituciones de manera subsidiaria. Por ejemplo, los peajes, el cobro de peajes, ¿no? En la Panamericana no lo hace el Estado, lo hacen las empresas que han concesionado el servicio. Es un servicio que es la limpieza, el arreglo, el mantenimiento de las carreteras contra un pago que se entrega a una concesionaria. No es el Estado, sino es una concesionaria en nombre del Estado. Esos son los tres tipos de servicios que brindamos. Y tenemos clientes externos, que son los ciudadanos, las empresas, las otras instituciones públicas, y clientes internos. Hay servicios al interno. Los sistemas administrativos, por ejemplo, dan servicios al interno de la organización. Es importante hablar de servicios porque no siempre, cuando hablamos del Estado o de la administración pública, tenemos en cuenta que el servicio es el eje central de esa conversación, el servicio público. Por alguna razón, los que trabajamos en el Estado nos llamamos servidores públicos, ¿no? Algo tiene que decirnos esa denominación. Se los comento porque otra cosa que yo encuentro en mis clases, incluso les comento con servidores públicos, en talleres que trabajamos con servidores públicos, una de las cosas que yo encuentro es que a veces no está muy enfocado tu mirada como servidor público al servicio público que tú haces, ¿no? Porque nos perdemos en la legislación, en los reglamentos, en las directivas, en las herramientas de gestión y nos olvidamos que fundamentalmente lo que nosotros debemos enfocarnos es en dar un servicio público. ¿Sí? Yo recuerdo mucho, ustedes saben que Coca-Cola en los años 60, 70, sufrió una gran crisis después de la Guerra Mundial, empezaron a crecer, cometieron muchos errores en el crecimiento y un famoso gerente de Coca-Cola reenfocó la organización diciendo que todos tenían un solo objetivo en la organización, vender Coca-Cola. Que todos, en toda área, toda persona que trabajaba en Coca-Cola tenía un solo objetivo en su vida, vender Coca-Cola. Que lo que él hacía debía servir para vender Coca-Cola. Y nosotros debemos tener un enfoque del sector público. Lo que nosotros hacemos finalmente aterriza en un servicio público. El servicio público es la razón de ser de la administración pública, la razón de su existencia. Entonces debemos pensar, estudiar y mirar a los servicios públicos y darles ese contenido, ¿no? Eso es muy importante porque determina el rol y la presencia de la administración
Y el Estado lo hemos tratado de modernizar, ¿no? Modernizar el Estado peruano en las actuales circunstancias es tan antiguo como 1992. Les cuento, en 1992 decidimos dos cosas. Una que todo el mundo conoce y otra que pasó un poco por lo bajo y no se hizo muy popular. Decidimos cambiar el modelo económico, ¿cierto? Decidimos dejar atrás el estado de bienestar, el estado subsidiario y pasar a un estado en el marco de la economía de mercado, un estado regulador y un mercado responsable de la economía, ¿no? Ese fue el gran cambio en 92, que todos se acuerdan, el cambio de modelo económico en el Perú, que hasta hoy está vigente, ¿no? Eso se acuerdan todos. De lo que no se acuerda es que al cambiar el modelo económico tenías que cambiar la estructura del Estado. Y a partir de 1992 empezó un proceso de reforma del Estado. La institución que más se recuerdan los peruanos que salió de aquella vez fue la SUNAT. La SUNAT se creó a partir del 92 precisamente para reformar la tributación en el Perú, que era muy mala. Y como íbamos a crecer económicamente, necesitábamos una institución pública impecable, incluso tiene prácticas del sector privado, para que pudiera generar y capturar esos impuestos y cobrar esos impuestos, ¿no? Y que son hoy la base, 85% del presupuesto público viene de los impuestos, ¿no? Son la base del presupuesto público. En ese contrato social que tenemos, ¿no? Que nosotros le damos nuestros impuestos al Estado y el Estado nos devuelve con servicios. Bien, eso pasó en 92. Fue reforma porque solamente se reformaron algunas áreas. Se reformó el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, porque íbamos a consolidar una actividad minera importante. Se reformó por completo los registros públicos, ¿no? Y se creó una superintendencia de registros públicos para velar por la propiedad. Se creó Indecopi para velar por la propiedad intelectual, ¿no? Entonces hubo una serie de reformas. Se creó el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, una serie de reformas en el Estado, pero focalizadas a ciertas áreas. En el año 2002, ¿no? Ya recuperada la democracia, en el gobierno del presidente Toledo, se aprobó la ley de modernización del Estado. Es decir, ya no era solo reformar algunas partes del Estado, sino que todo el Estado entrara en un proceso de modernización. Y para garantizar eso se creó el sistema de modernización del Estado, el 11º sistema administrativo, para garantizar que en todas las instituciones públicas hubiera un área que se encargara de replicar y de aplicar este proceso de modernización del Estado, ¿no? Ese fue el gran avance del año 2002. Pero modernizar el Estado es muy complicado. Primero porque es un Estado muy grande, como debe ser. Me dicen, el Estado peruano es muy grande. No, no, el Estado peruano no es muy grande, ¿no? ¿Saben cuántos docentes falta solo para cubrir el déficit de docentes? O sea, docentes que deberían estar enseñando aquí en La Libertad. 2.000 profesores faltan. Solo para cubrir lo que hasta ahora deberían estar dictando clases, hasta el año pasado, digamos, 2.000. No me digan que el Estado es muy grande. Al Estado le falta gente. Lo que pasa es que le falta gente en ciertos aspectos que son centrales estratégicos, ¿no? Es muy difícil a un Estado de esa dimensión mundial. Y además, ojo, con la ineficiencia del Estado hay quienes ganan y ganan muy bien. ¿Claro? Y no solamente hablo de corruptos, sino hablo de personas a las que les interesa que el Estado tenga los problemas que tiene. Y hay una enorme presión contra modernizar el Estado, como es la presión contra descentralizarlo también, ¿no? Esas dos grandes cosas se hicieron en el 2003. En el 2002 se modernizó, se aprobó la ley de modernización y se aprobó la ley de regionalización, de descentralización. La ley de descentralización más o menos duró hasta el 2009, ahí se bloqueó por completo, porque es atenta contra muchos intereses acabar con el centralismo en el Perú. Y en el caso de la modernización del Estado, miren, fue tan difícil que la ley se aprobó en el 2002, pero la política de modernización, es decir, los instrumentos para modernizar el Estado, se aprobaron en el 2013. La política nacional de modernizar el Estado se aprobó 11 años después. Miren lo difícil que es modernizar el Estado. ¿Qué dice esa política? Vamos a ver un video que nos ayude a entender esta política, que es este video promocional que hizo la presidencia del Consejo de Ministros
y que lo comparto con ustedes. El Estado Bien. El Estado existe para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Y como no es una tarea sencilla, es clave que contemos con un Estado que funcione bien. Pero esto aún no se ha logrado. Todavía existen deficiencias en la gestión que acarreamos desde hace muchos años atrás. Por eso, hay consenso en que necesitamos una reforma de la gestión pública. Para que las entidades sean más ágiles y los servidores públicos podamos hacer mejor nuestra labor, el Estado debe cambiar su forma de trabajar, de organizarse y hasta de pensar. Con este fin, se ha aprobado la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su plan de implementación. Una política que nos dará la visión y las herramientas concretas para construir ese Estado moderno del que todos hablan. Un Estado inclusivo que mira al ciudadano y busca igualdad de oportunidades para todos. Un Estado eficiente y articulado, que trabaja de manera transparente y que fomenta la participación ciudadana, con una gestión pública orientada a resultados donde tengamos políticas públicas y planes coherentes que orienten la acción del Estado. Presupuestos definidos en función de los resultados que queremos. Procesos optimizados para la producción de bienes y servicios. Un servicio civil meritocrático y una cultura de evaluación de los resultados. Este proceso está en marcha, pero para que funcione es necesario que todos los servidores nos sumemos, que seamos los agentes que cambien la gestión pública. Démosle vida a esta nueva política desde nuestras entidades. Sumémonos a esta gran reforma y transformemos la gestión pública en el Perú. Presidencia del Consejo de Ministros. Bien, ahí tienen ustedes el video promocional de la política de modernización del Estado. Vamos a desentrañarla, vamos a mirarla de una manera más detallada. A inicios del siglo XX, los estados eran todavía, las administraciones públicas eran todavía organizaciones incipientes, rudimentarias en el caso de América Latina. Aún no había ciencia detrás de ellas, ¿no? Es en los años 20 del siglo pasado que empezamos a preocuparnos, junto con el nacimiento de la administración moderna, ¿no?, de la ciencia detrás de la administración, empezamos a pensar en un tipo de organización que requería también una ciencia detrás de ella. Y empezamos a trabajar el tema, si bien la administración moderna se basaba en la sociedad industrial, en las empresas industriales básicamente, el Estado era un tipo de organización distinta y no requería necesariamente las mismas normas. Entonces, en los años 20 se impone de varias teorías, se impone en el mundo occidental la teoría de un sociólogo alemán, Max Weber, que nos heredó la teoría, la primera teoría científica de la administración pública, que es la teoría burocrática de la administración pública, el modelo burocrático de la administración pública, basado en un nombre que le había dado un escritor francés a lo que hace un empleado público, un funcionario público, es atender en un escritorio, en un buró, y eso le da poder, ¿no?, el poder del buró, como decía Cantinflas en el video que hemos visto al inicio de la clase de hoy. Bien, el modelo burocrático se basaba en tres grandes principios. Primero, el cumplimiento de las normas. O sea, las normas y las leyes son las que determinan qué hace el Estado, la administración pública, y qué hace cada uno de los empleados y funcionarios públicos. Además, el control de los insumos, ¿no?, es el control de lo que entra al sistema, lo que define cómo la administración pública trabaja. Y después el logro de productos, ¿no?, el número de alumnos atendidos, el número de inspecciones realizadas, y así medimos la administración.
Este fue el primer enfoque científico de la administración pública y fue implementado rápidamente en el mundo occidental, entre ellos en el Perú también. ¿Sí? Y en el mundo, hasta los años 80, fue el modelo que gobernó las administraciones públicas, el modelo burocrático de la gestión pública. Dicho sea de paso, todos los servidores públicos somos en este modelo burócratas, ¿no? Así que burócrata no es una mala palabra, ¿no? Burócrata es lo que hace un servidor público en el modelo en el que estamos ahora. Eh, el error de la burocracia, la lentitud, la ineficiencia, es un problema que se llama el burocratismo, ¿no? Eso es el cáncer de la burocracia, es el burocratismo. Lo que pasa es que ahora utilizamos, el común de las personas utilizan la palabra burócratas o burocracia como un insulto, ¿no? Y no se refiere, cuando dices ese es un burócrata, sí, pues es una persona que trabaja en el Estado. Y la burocracia es el principio bajo el cual se organiza la administración pública, el modelo del siglo pasado en el que se organiza y que todavía está vigente en muchas instituciones del Perú, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los problemas de la burocracia, deberíamos decir el burocratismo. Ese es el cáncer. En los años 80 empieza a pensarse en el mundo en un modelo que supere, como todo modelo teórico, el modelo de la, burocrático de la gestión pública tuvo un nacimiento, un crecimiento muy grande y de ahí empezó a ser insuficiente. Y en los años 80 entrábamos un mundo que cambiaba por completo, ¿no? Fue el siglo en el que se cayó el muro de Berlín, en el que empezamos esta cuarta etapa de la globalización en el planeta. Entonces, a este mundo cambiante y distinto, el modelo burocrático ya no le servía. Entonces, los países, las potencias en el mundo empezaron a pensar en modelos distintos de gestión pública, ¿no? Y países como Inglaterra, donde la primer ministra Margaret Thatcher impuso un sistema, un cambio completo de la concepción del Estado y de la administración pública, ¿no? Y también en Estados Unidos el presidente Ronald Reagan en ese momento también lideró un cambio trascendental en la administración pública americana. Ellos fueron los adalides de lo que después fue la búsqueda de un nuevo modelo de gestión pública, de un modelo distinto, de un modelo que obedeciera al siglo XXI y obedeciera a las fuerzas del mercado y a las fuerzas sociales en la población. Y lo que encontramos fue un nuevo modelo de gestión pública, el modelo que se llama nueva gerencia pública, ¿cierto? Cuyos principios son basarse ya no como el modelo burocrático en los productos, sino en el resultado de esos productos. Basarse no en el servicio que damos, sino en el resultado de ese servicio. Y además, una administración pública que sea permeada por los ciudadanos, donde los ciudadanos puedan participar y que sea transparente, que entregue su información a los ciudadanos, ¿no? Donde las barreras que la burocracia ponía entre el funcionario público, el empleado público y el ciudadano eran muy amplias. Ahora no, ahora se trata de que no existan barreras. Ese es el modelo de nueva gerencia pública, de nueva gestión pública. Este modelo se basa en un principio, la gestión por resultados, ¿no? Que los explico en esta gráfica. ¿Qué decía el modelo burocrático, o qué dice el modelo burocrático? Que nuestro enfoque es en los productos que entregamos. La nueva gestión pública dice no, nuestro enfoque va a ser en los resultados. Si ya no nos interesa cuántos profesores hay y cuántos alumnos tiene cada profesor, no. Lo que nos interesa es cuánto ha mejorado estos alumnos en comprensión lectora y en razonamiento matemático. Ese es finalmente la medición del servicio. Ya no mido el servicio que doy por el número de alumnos con el docente o por el número de horas de clase, sino lo mido por el resultado, por cuánto mejoró el nivel educativo de los alumnos. Esta es la base de la nueva gerencia pública, del nuevo modelo de gestión pública, que en el Perú se empezó a implementar a partir de 1992, con este proceso de reforma del Estado, que tiene unas características que ustedes van a identificar porque son los cambios que ha habido en los últimos 20 años, 25 años, en la gestión pública, casi 30 años, ¿no? Primero, delegación de la toma de decisiones, es decir, una mayor discrecionalidad de los funcionarios públicos, una mayor horizontalidad en los organigramas, ¿no? Y una mayor presencia y una mayor cercanía de los ciudadanos con el Estado, con la administración pública. Ese es un primer elemento. Después, la orientación al desempeño. Vamos a hablar de los resultados.
de los resultados de aquellas cosas que hacemos. Una orientación hacia los ciudadanos, hacia los clientes de la administración pública, que somos los ciudadanos, ¿no? Comprender qué quiere el ciudadano y responder con aquello que el ciudadano necesita. ¿No es cierto? El ciudadano no quiere ir a las SUNAPES a hacer cola para pagar sus impuestos ni llenar formatitos por triplicado. Bien, acercamos a la SUNAT al ciudadano, no le ofrecemos una salida para resolver sus problemas, ¿no? El ciudadano no quiere colas pues para comprar un permiso o pagar un derecho en el Banco de la Nación. Bien, le entregamos oficinas del Banco de la Nación en bodegas, ¿no? Los agentes del Banco de la Nación. No tienes que ir al banco para pagar la mayor parte de tasas que el banco pide. Puedes ir al agente que esté en la esquina de tu casa, es el panadero, la bodega, la farmacia. Y puedes hacerlo online, ¿no es cierto? Eso es orientarse al cliente. Miramos al cliente y satisfacemos su necesidad. Tienes niños en una comunidad yánica, pues ellos tienen derecho a recibir su educación en la lengua materna. Así que el Estado tiene que dotar a esa comunidad de docentes que hablen en la yánica y que están obligados a dictar sus clases en la yánica. Y no obligarlos, como hacíamos antes, a que las clases sean solamente en español, ¿verdad? Tienes problemas con las mamás de las zonas rurales que no quieren ir a dar a luz en un hospital, en un centro de salud, porque un centro de salud es un lugar público donde la mujer llega y hay una serie de elementos que atentan contra su cultura. Entonces generas casas maternas donde la mujer de zonas rurales da a luz en las condiciones en las que usualmente su cultura le ha permitido dar a luz, por ejemplo, dar a luz sentadas, sin desnudarse y con la presencia del esposo de la familia en ese momento, ¿no? Una serie de elementos que responden a la necesidad. Es el Estado y sus servicios los que tienen que adaptarse al ciudadano, y no como hacíamos antes, que el ciudadano se adapta a lo que el Estado podía ofrecer, ¿no? Y la orientación al mercado. Si el mercado es el 80% de la economía en el Perú, tenemos que mirar al mercado para las cosas que el Estado hace, porque el Estado es el principal presupuesto del Perú, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar al Estado. Por ejemplo, entregar obras públicas en concesión para que el financiamiento, ¿no?, venga de ese recurso privado. Por ejemplo, entregar obras por impuestos, ¿no? Simplemente entregar obras de carácter municipal o regional a empresas privadas organizadas que hacen estas obras con su propia eficiencia, ¿no?, y que entregan la obra pública a los municipios. Nunca deja de ser una obra pública y ellos descuentan lo que gastaron de los impuestos que pagan después. El impuesto llega directamente en las obras que se hacen, ¿no? La tercerización, ¿no?, el tercerizar servicios, los servicios informáticos, por ejemplo, en una institución pública, ¿no? Valorar qué es lo que se puede tercerizar, la vigilancia, por ejemplo, que tiene todo un protocolo que en el Estado es costosísimo de asumir. Imagínense un municipio que tiene 250 locales que vigilar, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos en los que hoy miramos al mercado desde el Estado. Y son cambios que ustedes han ido apreciando en el Estado y que obedecen a este modelo de nueva gestión pública que es la base, o es la base que está detrás del proceso de modernización del Estado. Porque el Estado, y esto es un análisis que se hizo en la política nacional de gestión, de modernización de la gestión pública, el Estado tiene problemas en su estructura, ¿no?, problemas funcionales. Su sistema de planificación era ineficiente y no estaba ligado al presupuesto, un diseño deficiente de su organización, procesos inadecuados para producir bienes y servicios, lentos, llenos de papeleo, ¿no?, como las famosas licencias de funcionamiento. La infraestructura y la gestión logística insuficiente, ¿no?, una inadecuada política de recursos humanos, no evalúa el Estado aún, ¿eh? La parte del Estado no evalúa sus resultados y sus impactos, no gerencia la información, vamos a ver al final la importancia de la información, y está débilmente articulado, pues, ¿no? No hablan entre sí los municipios, no hablan con el gobierno regional y difícilmente hablan con los ministerios. No hay un diálogo entre las diversas instancias del Estado. A estos problemas de la estructura del Estado, del funcionamiento del Estado, súmale tú la ineficiencia, ¿no?, porque el recurso humano que llegó no es el más preparado, y la corrupción, que es la bestia negra que acosa cada acción que el Estado hace, ¿no? Entonces, una gran problemática. La política nos plantea una visión diferente, que es sencillo, un Estado que esté al servicio de las personas. O sea, no las personas al servicio del Estado, sino el Estado al servicio de las personas.
Y para eso necesitamos que el Estado esté orientado al ciudadano. Es decir, que el ciudadano sea el eje de atención, que el mirar primero al ciudadano, su necesidad y cómo nosotros podemos atenderla, debe ser la forma en que hagamos gestión pública. No se trata de ofrecer un producto para que el ciudadano se adecue, sino nosotros adecuarnos a lo que necesita el ciudadano, que es un aspecto absolutamente lógico, ¿no? Es absolutamente lógico, ¿no? Yo le llamo en mis clases en la universidad la metáfora del sándwich de cuy, ¿es cierto? ¿Qué pasaría si el profesor Segarra pone su sanguchería y decide vender sándwiches de cuy? Como a él le gusta mucho el cuy, cree que el cuy, a todo el mundo le gusta el cuy, ¿no es cierto? Que es un roedor, ¿cierto? Entonces yo pongo mi sándwich de cuy y la gente va a desfilar comiendo sándwich de cuy, no porque a mí me gusta, porque yo no entiendo que a la gente no le guste el cuy. O sea, conozco muy poca gente a la que no le gustan los cuyes. ¿Cómo sería mi negocio? Un desastre, ¿no es cierto? Un fracaso. Regresa a la docencia universitaria, el profesor Segarra no sirve de empresario, ¿no? Ese es el Estado cuando intenta dar un servicio de acuerdo a como el Estado lo piensa y quiere que los ciudadanos se amolden al servicio. No. ¿Cómo debía ser el profesor Segarra? ¿Qué clase de sándwich le gusta a mis potenciales clientes? ¿Cómo les gusta? ¿De qué manera les gusta? Y hago un sándwich adecuado a su gusto y con eso garantizo el éxito. El Estado tiene que ser así. El Estado tiene que mirar al ciudadano, tiene que ver qué servicios le da y cómo les puede, y qué es lo que el ciudadano espera de ese servicio y adaptarse a él, ¿no? Ese es el Estado orientado al ciudadano. Un Estado eficiente, pues, que genere valor público y que haga las cosas. No es un Estado pues extraordinario, fuera de este mundo, ¿no? No estamos hablando de Suiza, que tampoco las tiene muchas consigo, ¿no? Ni tampoco estamos hablando de irnos fuera de este mundo. No, un Estado que sea eficiente, es decir, que tenga recursos y que los use razonablemente para dar servicios de calidad, ¿no? Y eso es absolutamente posible, es absolutamente posible, ¿no? Y no se trata tampoco de ejemplos que están fuera de este mundo. Yo reniego el sistema de salud, llevo años renegando el sistema de salud, porque nos merecemos un mejor sistema de salud. Y no necesitamos mirar a otro mundo o a otro continente para buscar un buen sistema de salud. Uruguay tiene un buen sistema de salud. Miremos Uruguay, ¿no es cierto? Panamá tiene un buen sistema de salud. Miremos a Panamá. Costa Rica tiene un buen sistema de salud. Miremos a Costa Rica, ¿no es cierto? Seamos eficientes. Hay ejemplos en el mundo globalizado en el que hay servicios eficientes. Yo doy servicio público, yo municipio le doy servicio de licencias de funcionamiento. ¿Quién hace mejor eso en el Perú? El municipio de San Borja hace mejor eso, ¿no? Es uno de sus servicios estrella. ¿Y por qué no hago yo lo mismo? El Estado no tiene copyright, ¿es cierto? Yo puedo copiar lo que hace el municipio de San Borja, ¿no? Ser eficiente. Por supuesto requiere una gran voluntad política y un alcalde que sepa lo que tiene que hacer, cosa que también, lo que también tenemos problemas en el Perú, ¿no? Pero eficiencia. No buscar otro mundo, no buscar la perfección, es imposible, pero sí buscar eficiencia, recursos adecuadamente empleados para un servicio de calidad. Y no es un servicio de otro mundo, es un servicio que responda a la necesidad razonable. Recuerden que la administración pública tiene un principio de razonabilidad, razonable en los ciudadanos, ¿no? Un Estado unitario y descentralizado, es el mandato de la Constitución, el Estado es uno solo y debe estar descentralizado. Es unitario cuando funcione, cierto, de alguna manera el Estado es unitario porque los sistemas administrativos garantizan que las acciones del Estado tengan el mismo estándar, ¿no? Todavía le falta mucha presencia también. Y descentralización, bueno, ese es un camino que quedó trunco el año 2009, ¿no? Lo último que se hizo en descentralización en el Perú fue el 2009. Ahora tenemos gobiernos regionales que por ahí ya, ahora están, pues ahora toda la descentralización del Perú está cuestionada, ¿no? Por las ineficiencias que hemos visto en los gobiernos regionales. No hemos tenido incluso que quitarle la función de salud a algunos gobiernos regionales porque lo hacían muy mal. Entonces ahí hay una reflexión que tiene que hacerse con respecto a cambios, ¿no? Hay que descentralizar el Perú porque el centralismo es un fenómeno que nos hace mucho daño. Un Estado inclusivo donde todos los ciudadanos tengan acceso, ¿no? Eso es fundamental, donde las minorías tengan, y no solo las minorías, ¿no? Donde una mayoría, que son las mujeres en el Perú, tengan acceso al Estado, a los servicios del Estado, tengan acceso al Estado como función pública. De 26 gobernadores regionales, ninguna es mujer, ninguna es mujer. De las 17 capitales más importantes del Perú, ninguna está dirigida por una alcaldesa.
a excepción del Cusco, que acaba de estrenar a la alcaldesa porque el alcalde ha fallecido, ¿no? Entonces, hay una enorme necesidad de, por ejemplo, funcionarios públicos mujeres. Yo trabajo en la Autoridad de Servicio Civil, soy docente formador de la Escuela Nacional de Administración Pública, ¿no? Nosotros tenemos una norma en la escuela. Nosotros enseñamos a funcionarios públicos y algunos especialistas del sector público que no son funcionarios. Nuestro, nuestros cursos, nuestros programas están dirigidos a ellos, y en cada programa que hacemos, la mitad de los participantes tienen que ser mujeres. O sea, tienen que ser mujeres, si no, no hay curso. Y no se imaginan los problemones que hacemos cuando queremos hacer un curso en Trujillo, en Piura. El año pasado estuve en Iquitos con funcionarios municipales, ¿no? Y era un problema, pues, porque tenemos que armar un equipo de participantes con funcionarios mujeres y hay muy pocas mujeres como funcionarios. Tuvimos que hacer alguna concesión para que vayan profesionales, mujeres de las áreas para que puedan participar, ¿no? Inclusivo, inclusivo para los discapacitados, inclusivo para las personas que viven en zonas rurales donde el Estado no tiene presencia. Un gran problema el Estado es que no tiene presencia. Inclusivo para brindar servicios de calidad a todos y todas. Un Estado además transparente, un Estado que fomente la participación ciudadana, lo que va a garantizar un mejor control del Estado, un menor nivel de corrupción y una mejor eficiencia, porque si integras a los ciudadanos de las decisiones que tomas, estás tomándolas en función a ese primer criterio que veíamos de estar orientado al ciudadano. Hoy en el Perú tenemos presupuestos participativos que empezaron muy bien en el año 2001 y ahora han sido un poco dejados de lado, manoseados, ¿no? Tenemos planes concertados donde la planificación de las instituciones públicas se hace convocando a la sociedad civil. Este año empiezan los planes concertados de todas las instituciones públicas con el horizonte 2050. Es el nuevo horizonte de planificación en el Perú, ¿no? Entonces, un Estado transparente y participativo, ¿no? Un Estado donde el ciudadano tenga un elemento de juicio. Les doy un ejemplo. En la Autoridad de Servicio Civil, ¿no? En las ventanillas donde se atiende al público, donde se atienden reclamos, se entrega solicitudes, ¿no? Entonces, trabajo el trámite documentario de la oficina. Una vez que termina la atención, entregan una especie de maquinita que es una sumadora que dice califica mi atención, ¿no? Buena, regular o mala. No hay, no hay no hay mucha diversidad en la respuesta. Buena, regular o mala. O sea, esas empleadas son, y empleados son evaluados como en los bancos. Eso mismo debe ser en los bancos. Esa es una forma de darle participación al ciudadano, que juzgue la calidad de la atención que recibe. Porque recuerden esa gráfica que vimos, los ciudadanos quieren 4 cosas del Estado: información, buen servicio, ¿no? Honradez y atención. ¿Sí? Entonces, los ciudadanos tienen que hacer eso. Hay un proceso que seguimos desde el año 2013 de diversas instituciones públicas que se puede resumir en esta matriz, que es una matriz fundamental para entender la modernización del Estado. Estamos modernizando el Estado peruano en 5 grandes ejes: las políticas públicas y los planes, ¿no? Por eso hemos creado CEPLAN, el Centro de Organismo Estratégico, creado en 2008, para poder garantizar políticas públicas y planes bien hechos. Y tenemos una metodología de planes en el Perú. Y tenemos políticas públicas en el Acuerdo Nacional, que son 37 políticas públicas. Y tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Con Naciones Unidas. Así que tenemos toda la maleta de cosas que tienen que hacer. Después, presupuesto por resultados. A partir del año 2006-2008 empezó el piloto de presupuesto por resultados y hoy en el Perú el 80% del presupuesto público está destinado a presupuesto por resultados. Ya no presupuestamos el salón de clases con el número de profesores. Hoy presupuestamos cuánto queremos mejorar la comprensión lectora y el razonamiento matemático. ¿Es cierto? Ya no presupuestamos consultorios, medicina, enfermera y médico en el servicio materno. No, hoy presupuestamos disminución de muerte materna. Ya no presupuestamos ampollas, chispitas alimenticias,
programas de medición de la desnutrición, no, hoy presupuestamos disminución de la desnutrición. O sea, hoy miramos el resultado desde el presupuesto público. Eso es un gran cambio, un extraordinario. Yo he visto dos grandes cambios en mis 31 años en el sector público y trabajando en el sector, en el sistema de presupuesto público. Y este es el cambio fundamental, el presupuesto orientado a resultados. De eso hablaremos en una clase siguiente con usted. Después la gestión por proceso, la simplificación administrativa, ¿no? El lograr ese burocratismo, esa tramitología, que es el nombre que le han puesto ahora, sea disminuida, ¿no? El lograr procesos simples, el lograr procesos eh, simples o complejos, pero limpios, sin ningún tipo de desviación y lo más rápidos y lo más eficientes posible. En ese trámite estamos. Pero por supuesto en el Perú avanzamos desde muy atrás, ¿no? Bueno, una anécdota, la anécdota que cuando empiezan a hacer el tema de la simplificación administrativa, que en verdad es una política que desde los años 80 hay en el Perú, o sea, desde los 80 estamos tratando de hacer simplificación administrativa. Hemos logrado muchísimo, ¿eh? Hoy no estamos obligados a presentar los papeles que la institución pública tiene, por ejemplo, hoy el DNI ya no es físico, la institución pública debe tenerlo en base a datos electrónicos, pero hay cosas como las que les cuento ahora. Resulta que tú, cuando alguien muere, tiene un certificado de función, ¿sí? Un certificado de función. Y resulta que en el Perú las instituciones públicas pedían que si tú presentabas un certificado de función debía tener, ¿no?, una antigüedad máxima de 3 meses. La misma que cuando presentas el DNI o la partida de nacimiento, ¿no? ¿Por qué se pide eso? Porque en 3 meses podría haber una variación. Bueno, en la partida de nacimiento sí pueden haber variaciones, ¿no? Si cambias tu nombre, por ejemplo, en el DNI, si cambias tu domicilio, hay variaciones. Pero alguien que está muerto, ¿qué cambia en alguien que está muerto? ¿Por qué la partida de defunción debe tener 3 meses de antigüedad? Si la persona solo se muere una vez. Simplificación administrativa, derrumbar la tramitología, y en el Perú es un trabajo bien extenso. En mucho porque las instituciones públicas, al pensar en ellas mismas, al pensar en sus productos, han ido creando una cultura donde los procesos empiezan a necesitarse a sí mismos y es muy difícil romperlo, es muy difícil modernizarlo. Yo reniego eso, ¿eh? Siempre, y nos pasa a todos, ¿eh? Y pasa en toda institución que es una institución en la que la simplificación administrativa es una política hace tiempo, el año pasado, pedí un derecho que me correspondía como trabajador, ¿no? Entonces pedí el derecho y de repente algún empleado que no sintoniza, pues que no está encuadrado, que no ha aprendido, ¿no? Que hace las cosas por hacer, sin pensar en las consecuencias, ¿no? Me envían un documento diciéndome que debo presentar mi récord, ¿no? Mi récord de mi escalafón se llama, ¿no? Es el tiempo que tú llevas en la institución. Oye, es la misma institución. Tú no puedes pedirme algo que tú tienes, porque tú tienes el escalafón. O sea, para darte el escalafón, tengo que pedírtelo a ti. ¿Sabes lo ridículo que suena eso? ¿Es cierto? Entonces, tenemos un largo proceso por simplificar el Estado, por hacer procesos limpios, ¿no?, y eficientes. El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático, ¿no? Eso lo vamos a ver en un momento. Y el quinto pilar son los sistemas de información, que es donde más hemos avanzado. Hoy el Estado peruano funciona en base a sistemas informáticos, a sistemas avanzados. Entre ellos el más importante, digamos el más usado, el más potente, que es el Sistema Integral de Administración Financiera. Toda la plata pública se maneja hoy en un sistema que está en la nube y que se trabaja online en tiempo real, ¿no? Y así el sistema, para contrataciones tenemos el sistema de contrataciones que es el SEAS. Para inversión pública, el InvierteP, ¿no es cierto? Para todo lo que, para abastecimientos, el SIGA. Todo lo que hace el Estado hoy lo hace en sistemas administrativos, perdón, en sistemas informáticos modernos, ¿no?, que son muy ágiles, que están en tiempo real, conectados a Internet, que permite que el sistema se maneje de manera integral. Es más, todas las personas que entramos a trabajar en sistemas administrativos, inevitablemente entramos a manejar sistemas informáticos que tienen estas características. O sea, el Estado en esto sí ha avanzado muchísimo. ¿Qué necesitamos para la modernización del Estado? Primero, número uno, este es
esto es una conclusión de la propia presidencia del ministro. Primero, calificar a los directivos. Calificación, capacitación. La modernización del Estado implica un proceso se le llama desarrollo de capacidades muy fuerte, ¿no? Usar nuevas tecnologías, cambiar el paradigma, ¿no? Cambiar el paradigma que tenemos aquí ahora es gerencia, es gestión, es resultado. Ese es el paradigma que debe cambiar el chip, como dicen los jóvenes ahora, que debe cambiar. Dentro de la modernización del Estado, de los 5 pilares que hemos visto, que repito, son fundamentales, ¿no? Yo recomiendo siempre eso, que se revisen estos 5 pilares, porque son en los cuales estructuramos un Estado que quiere ser moderno. Por supuesto que en esta época de la pandemia todo se ha trastocado, ¿no? Este proceso de movilización hubiera tenido mejor sentido el año pasado, donde estábamos en ese camino. Hoy, este bache de la pandemia nos va a generar que volvamos a mirar este proceso, ¿no? Que lo retomemos. Pero entre los 5 pilares, para mí es fundamental el que habla de nosotros, de los seres humanos, y es la reforma del servicio civil. En el Perú, en los años 90, como parte de este proceso de reforma, se rompió el servicio civil, se rompió la carrera pública, ¿no? Se bloqueó por razones diversas, ¿no? Como se bloqueó también las pensiones de célula viva, ¿no? Etcétera, una serie de medidas sobre la empleocracia pública. Y a partir de ahí no tuvimos un aliciente, una carrera pública. Y creamos diversos sistemas para reemplazar esa carrera pública. Pero a partir de este pilar, el cuarto pilar de modernización del Estado, que es la reforma del servicio civil, lo que buscamos es un nuevo tipo de empleocracia pública. Es abrir la puerta a un nuevo contingente de funcionarios y de empleados públicos con más capacidades, con mejores condiciones, con mejores remuneraciones, con la posibilidad de hacer lo que nos decía Martín hace un momento, una carrera pública. Y eso es lo que ofrece la reforma del servicio civil, que es el nuevo servicio civil. ¿Por qué? Porque la empleocracia pública ha sido muy manoseada históricamente por los gobiernos, por todos. Mire, este datito fue. En el año 2018, el gasto de personal fue 48.000 millones de soles. Y el 2007, o sea, 11 años antes, había sido solo 16.000 millones. Es decir, en solamente 11 años, la planilla pública creció 300% y no creció en calidad. O sea, los servicios públicos no mejoraron 300%. En el año 2004 teníamos cerca de 1 millón de servidores civiles, en el 2018 ya teníamos 1.650.000. Un incremento. Otra vez, un incremento que no fue en relación directa con la calidad. Se incrementó el número, pero no la calidad. Problema serio, entonces, en el servicio civil. Porque tenemos multiplicidad de regímenes, etcétera, servidores con derechos diferentes. El Estado rompe la Constitución, que dice en uno de sus artículos que las personas que trabajan en lo mismo tienen la misma remuneración. Eso no sucede en el Estado peruano. A lo largo de la historia se han ido generando derechos, obligaciones, beneficios que distinguen a los empleados públicos, y si bien hay una matriz única de remuneraciones, al final lo que resulta del ingreso total de los empleados varía enormemente. ¿Cierto? Un caos, entonces, en el manejo. Con todos estos regímenes laborales, ¿no? La carrera administrativa, los famosos trabajadores nombrados, 276, las carreras sin vínculo laboral, que es el CAS, ¿no? O los empleados que están en un régimen, trabajan en el Estado en un régimen de actividad privada, que es el famoso decreto 728. Las carreras especiales, que sí son importantes porque distinguen las diversas especialidades: profesores, docentes, profesionales de salud, asistenciales, magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, ¿no? Pues una serie de regímenes distintos. Y de lo que trata
La reforma del servicio civil es precisamente cambiar a través de la ley de servicio civil, la 30057, hacia un régimen civil meritocrático, único, exclusivo, ¿no? Que sea meritocrático, donde hay igualdad de oportunidades para trabajar en el Estado y hay una gestión de metas, sea evaluado el trabajador y en función a eso pueda hacer carrera pública, pueda salir de él. O sea, ese es el elemento de la ley de servicio civil, este nuevo servicio civil que nosotros tenemos en el Perú. El servicio ha sido implementado, la ley se aprobó hace 5 años y ha sido implementado básicamente en el nivel central, en los ministerios. El siguiente paso deberían ser los gobiernos regionales, que están bastante demorados. Hace 4 años empezó el proceso para incorporar los gobiernos regionales, pero no ha podido hacerse en ninguno de ellos. Todavía miren lo difícil que es implementar una ley de servicio civil. Que al principio tuvo mucha resistencia, sobre todo los sindicatos del sector público, ¿no? Sin embargo, existe como realidad, y eso soy una realidad, por lo menos en el nivel del gobierno central y del gobierno nacional. Entonces hay todavía un largo camino, pero esta es una apuesta por mejorar la gestión pública. Porque quienes ingresen bajo las reglas de la ley de servicio civil tendrán una carrera administrativa en el tiempo, tendrán una remuneración promedio superior a la del mercado, ¿cierto? Y tendrán los beneficios de estabilidad que el Estado otorga a sus trabajadores, porque un principio fundamental del empleo público es la estabilidad laboral, es decir, quienes trabajan en el Estado tienen que trabajar en él superando el tiempo de quienes ingresan al Estado como autoridades políticas, ¿no? Tiene que haber una base, la administración pública es una base que opera no importa quién llegue como autoridad política. Eso es lo que se tiene que construir o reconstruir a partir de la ley de servicio civil. Es una apuesta importante. Las resistencias que tenía al principio fueron superadas. Hoy el problema es la propia calidad de las gestiones regionales, muy el interés que le ponen. De las 26 gobiernos regionales, solo 6 están ahora trabajando el tema de implementar la ley de servicio civil en sus organizaciones. No miren ustedes lo difícil que es, pero es una apuesta fundamental porque el recurso humano es básico para la gestión pública y un recurso humano calificado es fundamental hoy que hablamos de los problemas que tenemos. Vamos a acabar hablando de la pandemia, inevitablemente, ¿no? Es el gran fenómeno que, por ejemplo, hoy nos reúne virtualmente. A mí me hubiera encantado estar en la universidad, en las aulas en las que siempre dictábamos los diplomados, en esas hermosas aulas de la posgrado de educación, donde dictábamos las clases con el centro, pero bueno, lamentablemente las cuarentenas y la situación que vivimos con la pandemia nos ha obligado a dar este paso, que es un paso adelante, ¿eh? No es un paso de atrás, es un paso adelante. Trabajar la educación virtual es fundamental, valiosísima, ¿no? Yo lo vivo en mis clases de pregrado, porque tengo alumnos que por razones de la cuarentena no han podido venir a Trujillo, entonces ellos están en Amazonas, tengo alumnos en Cusco, ¿no? Que están allí conectados y llevando su ciclo regular en la universidad y sobre todo en la Escuela Nacional de Administración Pública, donde hoy nos estamos conectando con, acabo de terminar un curso de presupuesto, con alumnos de diversas instituciones, de diversos municipios de todo el Perú, 20 alumnos de todo el Perú, con realidades distintas, complicadas, ¿no? Entonces, la realidad virtual, la educación virtual ha llegado para quedarse, ojalá, pero siempre debe estar matizada por el contacto personal, que es muy valioso. Vamos a ver cómo nos va en estos meses. Vamos a hablar de la pandemia y la gestión pública, un poco lo que nos comentaban ustedes hace un momento, ¿no? Recuerden que nos llegó el virus, ¿no? De manera sorpresiva, nos avisaron muy tarde, hay un error gravísimo de los chinos y de la OMS, nos avisaron muy tarde. El virus empezó en agosto, por lo menos empezaron las primeras demostraciones del virus en agosto, ¿no? Que se han hecho públicas, y recién en marzo se decreta la pandemia. Demasiado tiempo para un virus sumamente contagioso, ¿no? Como es el coronavirus, el COVID-19. Su problema de este virus, que es igual que un virus de una gripe, es que se contagia muy rápidamente y tiene un porcentaje importante de personas que hacen crisis y mueren por deficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, el problema es que en un contagio muy amplio, el número de muertos se eleva, lo que está pasando en todos los países del mundo, ¿no?
Los gobiernos, por supuesto, no estábamos preparados, ¿no? No estábamos preparados. La pandemia de la que teníamos conocimiento era la de 1918, hace 100 años que había pasado la famosa gripe española, que fue inmediatamente después de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Y teníamos muy pocas referencias de eso. Además, en un mundo que no era globalizado, esa pandemia se focalizó en Europa, ¿no? En un mundo globalizado como el nuestro, ¿no? En menos de 2 meses, la gripe había saltado, o el COVID había saltado a casi todos los países del mundo. Entonces, en un mundo globalizado, la tragedia es mayor, ¿no? Entonces, es un ciclo irregular, no hay patrones fijos, no hay experiencias previas. Entonces, esto fue lo que nos tocó a partir de mediados de marzo, un alto costo en vidas y un impacto económico sin precedentes. Las primeras políticas del Estado fueron siguiendo las recomendaciones del perdón, de la Organización Mundial de la Salud, apoyar el sistema sanitario, invertir mucho dinero en el sistema de salud que estaba quebrado, estaba desconectado, cada quien trabajando por su lado, Seguro Social, Ministerio de Salud, Sanidad de las Policías, sector privado, cada quien por su lado, un sistema desconectado, nos cogió entonces una pandemia con un sistema de salud pésimo, ¿cierto? Entonces apoyar, y eso era reconstruir prácticamente de cero todo el sistema de salud. Muy complicado, ¿no? Además, ni siquiera lo básico, ¿no? Nos ha faltado todo. Al principio nos faltaron las camas UCI, después nos faltaron los respiradores, después nos faltaron las medicinas, hoy nos falta el oxígeno. Y mañana nos faltará la vacuna. En todo hemos sido retrasados. Eh, Reducir la tasa de contagio, primer objetivo fundamental, ¿no? Separación social, pero como sabíamos que somos una sociedad indisciplinada, decidimos hacer cuarentena, una cuarentena draconiana, más de 100 días, una de las más largas del mundo, la cuarentena que Perú ha soportado, 109 días en el mundo, ¿no? No era más larga, nos gana Argentina ahorita, que están ya por el día 160 más o menos, Argentina, ¿no? Por la indisciplina social. Sabíamos que la gente no iba a guardar el metro de distancia, sabíamos que no iban a dejar de reunirse, sabíamos que iban a visitarse, entonces cuarentena cada quien en su casa y los que salen distanciamiento social y mucha higienización, ¿no? Mucho lavado de manos, mucho desinfección de las cosas. Bien. Y lo siguiente era, con una cuarentena se venía una crisis económica enorme, porque para la economía. Hemos parado el 60% de la economía en el Perú, ¿cierto? Se ha parado en seco. Entonces hemos generado todos los problemas que se generan, ¿no? Quiebre masivo de empresas, vamos por los 8 millones de desempleados contabilizados, 4 millones de los cuales están en Lima metropolitana, ¿no? Entonces vamos por un tema bien complicado por lo larga que fue la cuarentena y finalmente no nos resultó mucho. ¿Qué hicimos? Primero, yo me quedo en casa, cuarentena, más de 100 días de cuarentena. Sin embargo, no nos funcionó muy bien, porque al mes nada más empezamos a vulnerar la cuarentena, porque en el Perú, no hay que olvidar jamás que en el Perú la mayor parte de la economía es informal, y el informal vive del día a día y por lo tanto tiene que salir aún. Las empresas formales viven del día a día y tienen que salir. Y las personas sin ingresos y ya sin empleo tenían que generar ingresos y por lo tanto salir. Porque la gente tenía que salir a comprar sus víveres. Y porque empezamos a dar mensajes equivocados. Compren y pongan el refrigerador. Bien, el 40% de las familias en el Perú no tienen refrigerador. Tienen que salir todos los días a comprar. Y los mercados un caos, ya eran un caos, siguieron siendo un caos y los hemos ordenado un poco a la mano. Entonces, una cuarentena en un país con una informalidad muy grande que obliga a la gente a salir y con una indisciplina muy grande, ¿no? Estos compadres que están jugando fulbito, pues no, que siguen haciendo quinceañeros, matrimonios, esa es indisciplina social. Después el sistema de salud, donde todo faltaba y todo se iba implementando, pero de a poquitos, además con ciertas reticencias. Al inicio de la pandemia se dijo, necesitamos 3.000 camas con respirador, camas UCI con respirador, para lo que se viene, 3.000. La cifra fue concreta y exacta. No hemos llegado ni a la mitad. ¿Tan difícil es comprar respiradores? ¿Tan complicado? ¿Es verdad? Hemos llegado al absurdo que el Estado peruano hace todo un proceso que dura varios meses para comprar 500 respiradores y las empresas privadas han comprado 500 en 15 días.
¿por qué no le dijimos a la empresa privada que compre los respiradores? A esa que le decimos haz obras por impuesto, haz concesiones, hazme chavimochi, ¿por qué no le dijimos compra respiradores, compra farmacéuticos, compra medicinas? El sector privado es más eficiente para comprar, ¿verdad? Y llegamos a temas absurdos, como el que he visto ayer, es una denuncia, ¿no es cierto? Esta pequeña localidad de Cusco que hace su actividad y se compra en Colombia un equipo de oxígeno, de producción de oxígeno, y para traerlo le piden a la Fuerza Aérea Peruana que les traiga el equipo que les ha costado 400.000 soles, ¿no? Y cuando viene, la Fuerza Aérea les cobra 150.000, la Fuerza Aérea del Perú le cobra 150.000 soles por el trámite de traerlo de Colombia al Cusco, ¿no? Totalmente fuera de lugar, totalmente fuera del concepto de emergencia y totalmente fuera de la urgencia que eso tiene. Aprende en casa. Los alumnos en casa, vamos a un programa que es muy bueno. El programa de Aprende en Casa, no sé si ustedes han visto los contenidos, es buenísimo, ¿cierto? Porque ya existía, Aprende en Casa ya existía como programa desde los años 70. Se llamaba Teleeducación en los 70, yo lo he visto, ¿cierto? Eran unos televisores que se encontraban en los colegios y unos cassettes, unos VHS, donde había clases grabadas muy interesantes que los muchachos pues, les llamaba más la atención. Era un complemento magnífico para la educación en zonas rurales, por ejemplo. Y ese proceso existía, o sea, ya había contenido, ya había una experiencia de educación, sino que se daba en zonas rurales, muy alejadas, zonas de la selva, ¿no? Bien, lo convertimos en un programa nacional, y es un programa excelente, ¿no? Si ustedes lo han visto, tiene contenido muy bueno, pero tenemos deficiencias, pues es un repaso, no hay una enseñanza propiamente dicha, ¿no es cierto? Porque no tiene herramientas, evidentemente. Y por último, lo pasamos por internet, ¿no? Imagínense, no hay internet en los hogares pobres, lo pasamos por televisión, bien, hay hogares que no tienen televisión, no tienen señal de televisión, lo pasamos por radio, más o menos con las justas, y estas imágenes de los niños subidos en los cerros tratando de captar con un celular la señal de Aprende en Casa, es un reflejo claro de los problemas que tenemos. No habíamos pensado nunca en un programa que pudiera ser tan extenso, y que deberíamos pensar. Los bonos, que fueron muchos. No, el bono me quedo en casa, el bono familiar universal, el bono independiente, el bono rural, quieren el bono de los jubilados, quieren el bono de la ONP, todo el mundo quiere bonos ahora. Los bonos de los artistas. Entregar, subsidiar, no es mala idea, subsidiar a quienes lo necesitan. El problema es quiénes lo necesitan, dónde están, cómo los ubico, cómo les llevo el subsidio, ¿no? Ahí hemos patinado. En un país donde la mayor parte de la población no está bancarizada, o sea, no tiene cuentas en un banco, y donde no tenemos un registro de la pobreza, no tenemos un registro que nos permita decir, estas son las familias pobres, focalizado, definido, con nombre, apellido, direccionado. Un CISFO completo, el sistema de focalización de hogares, completo. Esa fue una deficiencia, que se usó varias bases de datos de los programas y se generó un problema de impacto. ¿No? Hay un 60% que se ha llegado a los realmente necesitados, pero un 40% que no se cobró o que no llegó a fin de mes. Pero además fuimos al otro lado, la pobreza extrema. Entonces allí, pues si el bono no llegó, si no llega nada, por lo menos que llegue una canasta básica familiar y le dimos, transferimos millones de soles a los municipios para que preparen unas canastas básicas, ¿no? Más o menos con los elementos que permitan a una familia vivir una semana. Y le encargamos repartirlo a los municipios. Comprarlo y repartirlo a los municipios. Y problemas en las compras, ¿no? Denuncias por todos lados, problemas en el reparto, denuncias por todos lados. O sea, entonces, también, algo básico, ¿eh? Algo elemental, algo absolutamente chiquitito, comprar canastas alimenticias. O sea, agarras 20 ítems y los compras y los entregas, porque tu municipio, sobre todo los que están en extrema pobreza, sí saben dónde están los pobres extremos, porque son sus vecinos inmediatos. No es mala idea que el municipio lo reparta, pero otra vez las fallas del municipio. ¿Por qué tuvimos que darle para que cada uno compre? Eso vieron en el Perú más de 1.500 instituciones comprando al mismo tiempo canastas. ¿Por qué no hicimos una sola compra y se lo entregamos a los municipios para que ellos lo repartan? ¿No? ¿Por qué no aplicamos el centralismo, ese que hace tanto daño en el Perú? Aquí hubiera hecho un beneficio. Hacemos una sola compra y le entregamos la canasta a los municipios y ellos lo reparten. Y a quien le compramos,
le decimos que la canasta la ponga en el municipio. Y el municipio solo reparte. ¿No? ¿Se dan cuenta ustedes de las cosas que pudimos hacer y que realmente por X o Y motivos no se hicieron? En el tema económico, lo primero que hicimos fue, bueno, resulta que debemos evitar que se despida a la gente. Entonces, subsidio de planilla, lo primero que hicimos, ¿no? Le dimos al registro de empresas, sobre todo microempresas, le dimos un subsidio a su planilla, ¿no? Le pagamos una parte de su planilla para que no despida gente. No funcionó mucho. Después reactiva Perú. Ahora sí, sistema inteligente, haces 30.000 millones de reserva y los bancos entregan a créditos muy bajos a las empresas. ¿No? Reactiva Perú 1, muy bien, lo que pasa es que no llegó mucho al sector microempresarial, ¿no? Reactiva Perú 2 está en estos momentos, y aquí sí ya tiene un sesgo más hacia la microempresa, muy bien, y los bancos hacen todo. Aquí sí le dimos al privado. Después arranca Perú, empleo temporal, programa de empleo temporal. Cuando hay una crisis económica, se hacen programas de empleo temporal. Eso es el manual de crisis económica. Haces un programa de empleo temporal, o sea, el Estado emplea a miles de personas para actividades básicas, elementales, limpiar un parque, abrir una pista, ¿no? Ornato público, limpieza pública. Lo contratas, ¿no? Para darles un sueldo durante un tiempo, unos cuantos meses, de manera de que esa persona tenga un ingreso para que después se reenganche en el sector productivo. O sea, esa persona que perdió el empleo pueda tener unos meses de ingreso para que le permita después reengancharse en el modelo. La lógica es impecable. Lo que pasa es que en el Perú, en los últimos 30 años, hemos tenido 3 programas de empleo temporal. 3 programas. En la crisis del 87, el de inflación, ¿no? Con el gobierno de García. Después lo tuvimos en el 92 con el shock y el 98 con la recesión. 3 programas de empleo temporal hemos tenido en el Perú. El problema es que los 3 acabaron con grandes denuncias de corrupción. Ojalá se haga mejor ahora. Después, reactivación, otro que está en el manual. Si el sector privado ha parado su inversión, si el sector privado está golpeado y no invierte, entonces tienes que reemplazarlo. Y la inversión pública es la que tiene que potenciarse. O sea, no va a haber inversión privada en estos meses, estos años, entonces tienes que reemplazarla por inversión pública, que tiene el mismo efecto, genera empleo, genera movilidad de las empresas y genera economía. Entonces hay un gran programa de reactivación económica, ¿no es cierto?, a través de la inversión pública. Se va a reactivar la inversión pública. Y por supuesto deberían reactivarse los grandes proyectos privados que están detenidos, ¿no? Las grandes concesiones, los temas mineros, ¿no? Deberían también ser parte de ese paquete. Pero por lo pronto el Estado se ha comprometido y lo está haciendo ahora, invirtiendo los fondos que tiene la Reserva del Perú, y por ejemplo en La Libertad, por fin, ojalá se complete Chavimochi, ¿no? Y se haga toda esta infraestructura para evitar las inundaciones de las 3 grandes quebradas de Trujillo, ¿no? Ahí son 800 millones de soles, solamente los otros 800 en Chavimochi, que bien aplicados, ¿no?, son esta respuesta de la inversión pública a la crisis económica. Pero no logramos las metas. Somos desde esta semana el país con el mayor número de muertes por millón de habitantes. Una de las mayores cuarentenas, una de las mayores inversiones, ya vamos por 45.000 millones de soles que hemos puesto en la economía peruana con las diversas medidas, los bonos, ¿no? Y somos además el país que tuvo una de las cuarentenas más largas y no funciona. La disciplina social es un tema, ¿no? Sé que se critica al presidente Vizcarra cuando él habla de la disciplina social y de no le quiere echar la culpa a la gente. No, no es solo culpa de ella, pero también es culpa de la gente, ¿no? El Estado se desnudó, todas las deficiencias que teníamos las tuvimos. O sea, si ya éramos un problema para hacer compras públicas, ¿no? Entonces de repente no íbamos a hacer pues una relojería, un mecanismo de relojería, pues, y problemas para las camas, problemas para los respiradores, problemas para las tablets, algo tan elemental, tan tecnológicamente concreto, que es una tablet, problemas para las tablets. Se cayó la licitación del 1.000.000 de tablets que queríamos comprar, ¿verdad?
Entonces, gestión deficiente del Estado. Un sistema de salud fraccionado, ojalá que un resultado de la pandemia sea que el sistema de salud se cambie, ¿no? Que el sistema de salud cambie por completo. Y esto implicará pues que ya el seguro social no irá por la libre y tampoco la sanidad y la policía, y habrá un mayor control y una mayor injerencia sobre los privados. Ese es un sistema de salud unitario. Implicará un mayor incremento de dinero en las inversiones de salud, ¿no? Yo estoy un poquito fastidiado. Ustedes saben que ya salió la propuesta, el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año. Entonces yo, por deficiencia profesional, por defecto profesional, yo miro esas cosas constantemente, me he puesto a mirar los programas de inversiones de los gobiernos regionales del norte y estoy espantado, porque en esos programas de inversión del próximo año, el sector salud no es el prioritario. Estamos en una crisis de salud gigantesca. Tenemos un problema enorme de infraestructura y servicios de salud y los gobiernos regionales no han priorizado para el próximo año el sector salud. Ojalá que eso se corrija, ojalá que en el Congreso, donde ya entró la ley, y ojalá que estos meses hasta noviembre, este momento en el que se está discutiendo el presupuesto público, eso cambie. Porque no puede ser posible que no hayamos entendido que la prioridad del Perú en los siguientes años va a ser invertir en salud. ¿Sí? Eso tiene que ser una enseñanza. Alto índice de informalidad en la economía, ya lo sabíamos, y una ausencia de comunicación asertiva, un poco lo que ha sucedido hace poco, ¿no? El gobierno no ha tenido un buen mecanismo de comunicación con la población. Parte de eso explica la indisciplina social, ¿no? Un buen mecanismo de comunicación ha faltado, ese elemento adicional que nosotros podemos garantizar. Bien, vamos a hacer un colofón hablándoles de un tema. El activo de mayor valor en el Estado peruano, miren ustedes, eh, no es el dinero, no es la infraestructura, no. El activo de mayor valor en el Estado es la información. O sea, lo más valioso que tiene el Estado en sus manos hoy es la información. Por eso se niega tanto a compartirla. Por eso fue tan difícil y tuvo que haber una presión mediática inmensa para que el Estado comparta la data de la pandemia. Durante 3 meses el Estado no compartió el número y la data de los infectados, de los muertos de la pandemia. Y después de 3 meses, por la presión mediática, lo liberó. Y hoy sabemos que los muertos son al menos 70.000 y no los que dice oficialmente el dato del Estado. Solamente mirando un sistema del propio Estado, que es el sistema de defunciones. Y sin nada de esto. Ahí hemos descubierto que hay más de 70.000 muertos por el COVID, ¿no? Y por supuesto los contagiados son 3 veces más de los que el Estado define, con lo cual ya son más o menos 6 millones de contagiados. Miren la importancia de soltar la información. Pero ¿por qué el Estado la retiene? ¿Por qué el Estado tiene deficiencia para eso? Porque la información es lo más valioso que tiene. Es además aquello con lo que se lo juzga. La cantidad de información, estudios, proyectos, planos que el Estado tiene es inmensa. Y la tragedia es que no le da valor a la información. Esa información no se convierte en un mecanismo efectivo de valoración de la gestión del Estado. Miren ustedes cuánto pierde el Estado en esto. Y para modernizar el Estado, para modernizar la administración pública, hay que aplicar esa frase de nuestro poeta universal, César Vallejo, ¿no? Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Mucho, mucho que hacer. Lo importante es que ya empezó a hacerse, con pasos pequeños, algunas cosas muy exitosas, otras cosas todavía le faltan. En sistemas informáticos hemos avanzado mucho, en planificación hay un avance importante, en presupuesto por resultados sí hemos avanzado bastante, ¿no? En el servicio civil no, todavía estamos muy, muy elementales, no hemos empezado mucho. En la simplificación administrativa nos falta mucho, pero lo importante es que esta tarea ya se empezó. Modernizar la administración pública es una tarea gigantesca que demorará décadas. Lo bueno es que hemos empezado y que no nos hemos detenido. Y ojalá la pandemia y sus efectos no sean un pretexto para detenerlo. Y ojalá que los siguientes gobiernos tengan como bandera continuar con la modernización del Estado. Un Estado eficiente nos sirve a todos. Un Estado ineficiente le sirve a algunos, siendo honestos y claros. Un Estado como el que tenemos le sirve a mucha gente. Ese es muy útil, ustedes ya saben a quién. Pero un Estado eficiente nos sirve a todos, y hacia ahí debemos ir, ¿no?
Yo los felicito que ustedes empiezan en esta larga tarea de conocer el Estado, pero ahora van a tener muchas sesiones, conmigo vienen 2 sesiones más, para ir conociendo y desentrañando todas las formas en que este Estado funciona, en cómo la administración pública tiene impacto en la ciudadanía, qué es lo que tenemos que hacer para mejorar, ¿no? Con lo cual, tengo la parte de mi presentación. Sí, efectivamente, Karina, a ver, les pido por favor comentarios, y preguntas, las cosas que quieren compartir con nosotros al acabar esta presentación. Karina nos dice la declaración de la ministra indicando que los asintomáticos no contagian. Uy, eso, ¿no? Estrategia de comunicación, ¿no? Estrategia de comunicación. Pues ahí la ministra seguramente, no es por justificarla, pero pues una entrevista en horas de la noche, una ministra que está trabajando a 200 por hora, ya la cogieron cansada y dijo una cosa que no se entendió bien, ¿cierto? Y por supuesto salió el mensaje. Aquí es clarísimo, más allá de la anécdota, es clarísimo el mensaje que da el funcionario público. Miren, lo peligroso que es que diga, la ministra diga, no, los asintomáticos no contagian, tú listo. O sea, eres asintomático, entonces no contagias a nadie. Peligrosísimo, ¿no? Y aunque no parezca así, los especialistas de comunicación nos dicen, esos mensajes se entienden rapidísimo y se difunden rapidísimo. Lo importante que será escoger una buena vacuna, o sea, no la primera que venga. No vamos a escoger la primera que venga, no. Tiene que ser la mejor vacuna, probada en el Perú. De manera que cuando empecemos a aplicarla, el índice de personas que tengan efectos secundarios sea mínimo. Porque si las vacunas se aplican y empiezan a haber problemas masivos con esa vacuna, no es que cambiemos de vacuna, es que la gente ya no va a querer ponerse ninguna vacuna. Y con eso las muertes van a seguir. La estrategia tiene que ser clarísima. Estos videos que ha sacado del Estado, que entiendo son los primeros que saca, ¿no? El mensaje es medio complicado, le echas la culpa a la gente. ¿Sí? Le echas la culpa a la gente. Y dirán, bueno, no, ese que juega fulbito y contagian al abuelito, bueno, yo no juego fulbito, pues así que no contagia, pero me voy al mercado, ¿no? Y empiezo a conversar con todo el mundo en el mercado. ¿Sí? O pues no importa que venga, que venga pues los sobrinitos a saludar al abuelito, pues que no lo ven tanto tiempo así, de ser que así son niños, al final como niño va a contagiar. Pues. Esas cosas son peligrosas, por esas cosas se ha muerto gente en el Perú. Eso es importante. Cristian nos cuenta, los procesos son muy largos en el Estado, mucha burocracia, existe personal del Estado que no da a la talla y nadie quiere asumir la responsabilidad por medio de ser retirado, falta, no es cierto. Cristian ha hecho un análisis bien concreto con varios temas, ¿no? Cierto, los procesos tienen que mejorarse, no tienen que simplificarse, ¿no? Lamentablemente, lo que él dice es cierto, hay personal que no da la talla, es que el ingreso al sector público no tiene filtros. Y es además, vamos con claridad, un botín político. O sea, ese 1.600.000, ese incremento de 1.000.000 a 1.650.000 no es un incremento en calidad, es un incremento en clientelaje político. Eso es verdadero, ¿no? Yo conozco un municipio que tenía privatizado, tenía concesionado el servicio de limpieza pública, ¿no? Y decidió romper la concesión, ganarse un juicio y después tendrá que pagar esa concesión, el siguiente alcalde tendrá que pagarla. ¿Y saben por qué lo hizo? No lo hizo porque el sistema de recojo de basura fuera malo, no, y era bueno, lo hizo porque ese sistema son 800 chambas más, pues. Son 800 empleos que él puede dar como alcalde. Por eso lo hizo. ¿Cierto? Esa es la verdad. Y la empresa a la que le retiró el servicio, en pocos años va a ganar el juicio y le va a costar varios millones al siguiente alcalde. Profesor, Pero pasa. Sí. Justo tocando el tema del MINSA, dentro de las empresas estatales que considero más eficientes en el sector salud es, por ejemplo, el SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que ellos manejan su propio presupuesto y como es una empresa estatal, ellos generan ingresos, ¿no? Entonces tienen un motivo para poder
ser eficientes porque el Estado casi no le da presupuesto. Ellos tienen que conseguir su propio presupuesto con las multas y los servicios que dan a los ganaderos. Entonces, por ejemplo, el SENASA, yo he trabajado ahí, a cada rato hacen protocolos de emergencia, simulacros, por ejemplo, de una pandemia aviar, de una influenza aviar. Entonces, llaman por teléfono y dicen, se ha desatado influenza aviar en tal lugar, no sé, en una región. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que correr, vestirnos todo y salir, ¿no? Vestidos a ver el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el SENASA hace a cada rato monitoreo o vigilancia pasiva, ¿no? De influenza aviar, con el CERFOR hacen capturas de aves, de aves migratorias para ver si es que tienen influenza aviar, o se van alrededores, ¿no? Para ver a las aves que son de granja, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el SENASA fuera incorporado al MINSA, ¿no? O el MINSA tuviera, por ejemplo, el DIGESA fuera una empresa estatal y no parte del MINSA, o sea, no recibiera, por ejemplo, dinero del Estado o partida del Estado, sino ellos mismos generarían sus propias partidas, yo considero que serían mucho más eficientes, ¿no? Porque tendrían un motivo. Por otro lado, el tema también de los ministerios están tan mezclados entre ellos y no hay nada consolidado, como por ejemplo, ¿no? Viendo la serie de Deutsche Welles, que es el noticiero alemán, habla, por ejemplo, en Alemania el problema del Internet, que ellos están preocupados porque están 10 años atrasados en relación a China y Estados Unidos. Entonces, si ellos están atrasados 10 años, yo me muero más de miedo porque digo, cuántas décadas nosotros estamos atrasados, ¿no? Y, por ejemplo, ellos reclaman de que el Internet está regulado por 5 ministerios cuando debería ser en uno solo, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, ya están viendo otra cara, mientras que nosotros recién estamos fijando el tema de salud, recién estamos fijando el tema de educación. Y por otro lado, el tema de la SUNAT, la informalidad, creo yo que es por no la burocracia, sino es por los trámites, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero abrir un pequeño negocio simple, un negocio simplón, que es una página web con suscripciones y todo ese tema. Yo llamé a la SUNAT para evitar problemas en el futuro y me dijeron, tienes que llenar este formulario, el otro formulario, tienes que hacer aquí, tener tus libros. Entonces, es tanta la carga que yo digo, mejor, ¿sabe qué? Pongo mi yape, que me yapeen, ¿no? Y evado impuestos. O sea, esa es la lógica común de esos 70% de peruanos, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, no, es un chambón hacerlo. ¿Para qué lo voy a hacer si puedo evadir impuestos, calete, y no me va a caer la SUNAT? Y si me cae, la multa que voy a pagar es ínfima a lo que yo voy a recaudar luego, ¿no? Por otro lado, está también el tema del MINSA cuando destina dinero a las regiones o a las secretarías de salud. Si estamos hablando de un Estado unitario, estamos entre un limbo el Estado peruano, porque por un lado se comporta como una federación, porque cada región hace lo que quiere con el presupuesto del Estado, y por otro lado están como un tema centralizado en que el MINSA, cuando hay emergencia, dice, ¿sabes qué? Como no has funcionado, te quito el poder de manejarlo tú solo y lo voy a manejar yo. Entonces, yo creo que todavía no se ha cimentado, o no se ha cimentado bien el tema de la regionalización. Y por último, bueno, los veterinarios estamos más preparados para una pandemia o epidemia porque nosotros siempre trabajamos con poblaciones, nunca trabajamos individualmente. Por ejemplo, los veterinarios en aves trabajamos con 1,000, 10,000, 20,000 aves por galpón. Entonces nosotros ya sabemos qué hacer inmediatamente cuando se desata, por ejemplo, un moquillo aviar, o no, que es el Newcastle en aves, ¿no? Porque basta que uno se enferme para que todo el galpón a la semana se muere el 80%, ¿no? Entonces el granjero dice, oye, yo voy a perder plata, así que tú eres profesional, chambéame eso inmediatamente. Entonces trabajamos rápido, ¿no? En modo de bromas o sarcasmos hicieron memes sobre los veterinarios con la pistola sanitaria, ¿no? ¿Qué pasaría si los veterinarios tuviéramos el control de ahorita de la pandemia? Estaríamos con la pistola sanitaria, o sea, una bala en vez de mascarillas, ¿no? O sea, oye, tú no estás mascarillas, solucionamos rápido la situación. Entonces, sí, hay muchas trabas. ¿Por qué? Porque también hay mucha falta de información por parte de los gobernantes, ¿no? Y además que sus asesores son políticos, no son profesionales. Por ejemplo, el presidente de la OMS es político, no es médico, no es epidemiólogo, no es veterinario, no es nada, es político. Entonces yo considero de que quizás
si tomáramos un poco la organización, no la organización, pero sí al menos la meritocracia que usa China, como por ejemplo, tú eres ingeniero en algo, vas a tomar el cargo exclusivamente de lo que te compete y no poner un pata que porque es mi mejor amigo o de confianza y no sabe nada del tema y solo estudió politología, entra a esa área, ¿no? Entonces, considero yo, ahora, aparte también la organización del MINSA, es Ministerio de Salud y abajo hay un viceministerio de Salud Pública, cuando debería ser al revés, debería ser Ministerio de Salud Pública y abajo un viceministerio de Salud Humana, un viceministerio de Salud Animal y un viceministerio de Salud Ecológica. Es más, el Ministerio de Medio Ambiente está de más, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente es como un cuadro bonito que dice el gobierno a la ONU, me preocupa el medio ambiente, ¿no? O sea, en ese caso, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, SENASA no es una empresa propiamente, sino un programa del Estado, igual que Sanidad. Y una ventaja de las instituciones públicas que recaudan es que pueden manejar su dinero con autonomía, ¿no? Eso está muy bien cuando la dirección de esa institución está bien afilada, bien afinada, ¿no? Yo te doy otro ejemplo. Los gobiernos regionales son autónomos. Ellos reciben su presupuesto y son autónomos para ejecutarlo, con excepción de la planilla, por supuesto. Y ya ves tú el desastre que generan. Entonces, aquí lo que tiene que haber es una conciencia del funcionario con respecto a qué tiene que hacer, ¿no? Y vengan de donde vengan los recursos, efectivamente podemos, como tú mismo dices, dar una función diferente, una manera diferente de hacer la gestión, que sea más eficiente, ¿no? Eso es lo que podríamos resumir allí. Hay dos comentarios más que quería hacer. Cristian Cueva nos dice al final de su pregunta, de su intervención, dice, no quieren asumir responsabilidades. Cierto. Otra cosa que sucede, y se lo digo como empleado y funcionario público, es que a veces las acciones de control interno, de Contraloría, frenan el impulso de la administración pública. Cuando es un delito, no hay otra que hacer, es un delito. Pero la mayor parte descubrimiento de hallazgos que hace la Contraloría tienen que ver con deficiencias administrativas. Y el problema es que se castigan con tanta fuerza que lo que sucede es que los funcionarios públicos deciden no actuar, ¿no?, en función a que pueden caer en una sanción, ¿no? Y más aún cuando, por ejemplo, Contraloría, que va a pedirlo nuevamente, sanciona directamente. Ustedes saben que Contraloría durante 2 años sancionó directamente a los funcionarios públicos. O sea, no la institución, sino Contraloría. Eso se cortó, pero hay una ley en el Congreso que el Contralor ha puesto para regresar a tener, o sea, que Contraloría sea juez y parte, o sea, que te investigue, que esa es su función, pero que además te condene, que ya no es su función. Eso paraliza a la administración pública, obviamente. Hay un temor, ¿no? Tú puedes actuar bien, pero si por un error van a generarte un daño enorme, pues simplemente... Bien, yo conozco una institución pública donde sancionó Contraloría al jefe de obras, porque resulta que había cometido una irregularidad, una aplicación de un reglamento. Entonces Contraloría dijo, ¿sabe qué? En el futuro, le dijeron, bueno, ¿y cómo evito eso, no? ¿Cómo evito cometer ese error? Y Contraloría dijo, ¿sabes qué? Tiene que haber una asesoría jurídica. ¿Qué hizo ese gerente de obras? Contrató un abogado. ¿Y qué hicieron los demás gerentes? Contrataron abogados. Y todas sus decisiones tenían que pasar por un informe del abogado. Y tenían oficina de asesoría jurídica, pero cada quien hizo por salvar su pellejo. Eso es lo que sucede cuando la sanción para los empleados públicos que cometen errores y irregularidades, ¿no?, negligencias a veces, que no son necesariamente delitos, se convierten evidentemente en un elemento muy complicado para tomar decisiones. Caín nos dice, la modernización del Estado debe ser una razón de ser de las instituciones públicas. Hasta hoy hay servidores que no aceptan el cambio. Cierto, Karina, ¿no? Cierto. El principal rival está dentro. El principal rival está dentro, ¿no? Muchos funcionarios no quieren llegar a la ley servir, por supuesto, ¿no? No hay evaluaciones. Hoy que estás en el paraíso, nadie te evalúa, nadie te juzga. Hagan una prueba, les digo siempre, hagan una prueba, vayan a una institución pública y díganle al empleado que está sentado ahí, a ver, dime cuáles son tus metas de este mes, qué has logrado este mes.
como no se programa en función a eso, no vas a saber responder. ¿No? Entonces, obviamente, allí, en esa cultura del desorden, de la falta de control, la ley Servir rompe, ¿no? Y te exige un seguimiento continuo, que no es sencillo, no es fácil, ¿sí? No es fácil, pero que es un elemento fundamental para que haya buenos servidores públicos, que es lo que buscamos, ¿no? Pero es cierto, hay muchas resistencias a estos procesos de modernización que vienen de adentro. Yo me acuerdo cuando la ley empezó a trabajarse, los sindicatos hicieron 50.000 cosas, incluso en el Congreso, para vetarla. Lo cual era raro, porque la ley no hablaba de los empleados que ahora están. La ley de servicio civil es para los que ingresan, para los que vienen después. Ellos son los que se benefician, ¿no? No hay ningún prejuicio para el trabajador que trabaja ahí, a menos que sea contratado. Por supuesto, el trabajador contratado culmina su contrato, eso se sabe. Un trabajador contratado sabe que trabaja con un margen de tiempo específico, ¿no? Ese es un contrato CAS. Pero los servidores nombrados, pues ellos saben que tienen una estabilidad ganada. Pero curiosamente estos sindicatos eran los que se oponían a la ley Servir, que no hablaba de ellos, sino hablaba de los nuevos trabajadores que van a entrar, porque la lógica es que los nuevos entren bajo otras condiciones. Y paulatinamente el Estado se llene de personas que trabajan en función a la meritocracia y que son evaluadas por su gestión, ¿no es cierto? Si concursas a un puesto y no ganas, bien, bueno, si eres una persona externa a la institución, concursas y no ganas, pues no ganaste. Si eres trabajador CAS, ¿no? Si eres trabajador CAS y tu plaza es la que se concursa, sí, concursas y si no ganas, sales. Pero recuerda que eres un trabajador contratado. Si eres nombrado y concursas al puesto, si ganas, bien, si no ganas, regresas a tu condición de nombrado. No pierdes tu estabilidad laboral, ¿no? No pierdes. Ojo, en el Estado solo tienen la estabilidad laboral los trabajadores de la OCT6, nadie más. Los contratos a nivel de servicios son contratos, ¿no? No generan estabilidad. Eso es un mandato que incluso lo ha dado el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en la nueva ley de servicios civiles. Ahora, ¿qué sucede en la ley de servicios civiles? Lo curioso es que de los, de los, por ejemplo, en un gobierno regional, de las plazas que tiene, algunas van al servicio civil, no todas, van las estratégicas, las que son más importantes, las que determinan niveles de gestión y dirección. Esas son las que van. Y para concursar hay un concurso, para postular ahí hay un concurso, y el concurso es a nivel nacional y es abierto. O sea, cualquier persona de cualquier lugar del Perú puede postular. Entonces la competencia es mucho más brava, ¿no? Mucho más complicada, pero de eso se trata, de que ingresen los mejores, ¿no? Bien, si no tenemos más preguntas, más intervenciones, y ustedes que han estado muy buenas las intervenciones, dicho sea de paso, si no tenemos más intervenciones de ustedes, entonces doy el paso a Melissa para que concluya con esta primer curso que hemos tenido en el Diplomado en Gestión Pública. Con mi agradecimiento por su atención, por su presencia. Hemos excedido largamente el tiempo, pero ha sido un diálogo muy fructífero. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, doctor, a usted, Magín, por sus clases. Muy interesante. No sé, no veo a Melissa en el... Sí, estamos esperando que se conecte Melissa.
Bien, creo que la siguiente clase que tendremos con ustedes va a ser en 2 semanas, ¿no? Vamos a hablar del sistema de planeamiento. Conmigo tienen todavía el sistema de planeamiento. No escucho. Bien. Creo que Melissa está teniendo problemas para conectarse con nosotros. En todo caso, les agradezco mucho su participación. Eh, vamos a... Bien, listo, ahí Melissa nos ha comentado. Muy bien, nos encontramos entonces en 15 días en la siguiente clase. Vamos a hablar del sistema de planeamiento, que es el sistema en el que me he desempeñado profesionalmente. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por sus comentarios tan amables y muchas gracias por su paciencia y por estar aquí con nosotros. Mi felicitación para todos ustedes en estas circunstancias. Hablar del Estado, hablar de la administración pública, aprender de ella es importante porque de aquí se viene un Estado que tendrá que reconstruirse, un Estado que tendrá que volver a plantear sus prioridades. Uno de los efectos de la pandemia, de la crisis que vivimos hoy social, económica, de salud, será un Estado que cambie. Ojalá que cambie. Ojalá que cambie y ojalá que con lo que queda de este gobierno y con el siguiente gobierno en la agenda se encuentre el que el Estado peruano cambie para poder superar las deficiencias que hemos presentado y que en verdad tenían muchas décadas de presentarse. Muchas gracias entonces a todos ustedes y nos encontramos en la siguiente clase con el diplomado.